En los ojos de la reina. Capítulo 33. La doctora Mirna vendaba de nuevo mi herida ligeramente abierta del hombro. No realizó ninguna pregunta acerca de cómo sucedió, lo cual agradecí. Ella estuvo prácticamente durante toda mi vida en mis malestares debido a mi anomalía. Seguido a ello, me dirigí en busca de Roland encontrándolo con los aprendices de Mirna, quienes le curaban el vendaje, y que con una sutil sonrisa, les hice marchar para acercarme a la cama de la enfermería donde yacía sentado. ¿Recuerdas la primera vez que conversamos?, le cuestioné. Tú lo hiciste primero, de hecho. Debo admitir que quedé impactado por tus brillantes ojos azules. Descuida, todos lo hacen, sonreímos con levedad para después suspirar. Éramos tan solo unos niños, tomé asiento a un costado suyo. ¿Puedes creer que haya pasado tanto tiempo ya, que hayan cambiado tanto nuestras vidas? ¿Que nos hayan herido en el mismo sitio? Bromeó y sonreí ante ello. Hace casi 10 ciclos que te vi cruzar las puertas de este palacio, y nunca me di a la tarea de averiguar algo más del niño con el que solía platicar por horas como he sabido de ti en estos últimos meses, y me disculpo por ello. ¿Te propongo un trato? Roland me miró con el rostro que trataba de decir ¿cuál? De ahora en adelante nos diremos la verdad, pero si no podemos hacerlo entonces tampoco debemos mentir, ¿de acuerdo? Me parece justo, acepté el trato. Y ya que hablas de sinceridad, ¿me dirás qué significa implantar una idea? Eres una reina muy lista, pero eso ya lo sabes. ¿Has usado todo esto para sacarme información o me equivoco? ¿Pero quién dice que necesitas de mí para conseguir la verdad?, exclamó, dejando que su hombro empujara un tanto el mío, siendo amable y dulce con cada palabra pronunciada. Digamos que lo que yo llamo implantar una idea es lo que le hago a cada una de las personas para que crean que aquellas órdenes que llevan a cabo es debido a ti. Debo ir más allá del ordenamiento simple para que piensen que aquellos susurros son tuyos y no míos. Ellos escuchan tu voz, tu orden y están seguros de que tú lo haces y no yo. Es como usar doblemente mi encanto. Más cansado y difícil de mantenerlo estable. ¿Y lo que le hiciste a ese rebelde, dolió? No para mí, al menos. Realmente tú accediste a su mente y recuerdos, ¿verdad? Tardó un segundo en contestar. Sí, vi los recuerdos que quería ver, pero para eso debo mirarlo fijamente. Al igual cuando hipnotizo debo observar el blanco. Tenerlo lo más cerca posible ayuda mucho también si es que quiero una buena intensidad, sino lo único que conseguiré será hacer cosquillas en su mente. Son muchas las cosas que puedes hacer, balanceé mis pies de la cama, sorprendida. Me llevó mucho tiempo aprenderlo y dominarlo por igual. Supongo que no ha sido sencillo. Sigue sin serlo. Me destiné a mirar sus ojos en busca de alguna anomalía que explicara su condición, pero no encontré nada. Él no provenía de descendencia fuerte. Sus ojos eran completamente grises. Nada rojo como los chicos de Gerardo que pudiera explicar su habilidad. ¿Crees que haya más como tú? Es muy probable, pero deben estar escondidos. Y esperemos que se mantenga de esa manera. Que nadie los encuentre, reclute o usen como arma. Pues habría que comenzar a contemplarlo, Ron. No deberíamos subestimarlos. Me hundí en mi propia pena, odio y resentimiento hasta que Agustín nos intersectó. Nos miró como si hubiera interrumpido algo que no debió hacer, aunque en realidad me parece que ya empezaba a notar mi afecto hacia su compañero. El señor Marven, mi reina, explayó. Logré detenerlo, pero la está buscando. Bien, permanece con el guardia Roland y asegúrate que no entre en servicio este día. Debe descansar. Es una orden. Ambos la acataron y me marché a mi alcoba para hacer lo mismo. Sin embargo, fui sorprendida por segunda vez en el día por Damián. Ya estoy aquí, dijo retirándose de la ventana del recibidor. Ya veo. Al parecer, Damián pensaba que yo le cité ahí, en mi habitación. Mi rostro solo le mostró una sonrisa bien practicada al tiempo que un solo nombre resonó dentro de mi cabeza, Agustín. Sé que le había dicho que se deshiciera de Marven, pero no dejándolo entrar a mis aposentos. Debía improvisar y en algo creíble. Supongo que esto será rápido ya que yo... Esta herida. Se acercó a mí con vista en la mancha roja en mi camisa. Descuide,
Mirna ya lo arregló. Le dije que debía descansar. Su plática me otorgó el tiempo suficiente para pensar en algún pretexto convincente. Debí seguir su consejo y me parece que ahora deberé escucharle con mayor frecuencia. Llevo un par de días pensando en que no es más mi deseo que usted sea mi guardia personal. ¿Cómo? Y antes que comience a protestar, déjeme explicarle que ya tomé una decisión, y esa es que usted no sea más el teniente Damián Marven Farfán, sino el general Damián Marven Farfán. Felicitaciones, lo acabo de ascender y será el nuevo general de esta nación. Pese lo supuesto, no observé ninguna reacción en su rostro. Había una vacante y, me parece que no con gracia con la idea. No, no es eso. Es solo que estoy algo, abrumado, pausó para encontrar lo que realmente quería decir. Es que no comprendo por qué yo. Bueno, quizá piense que existen personas más capacitadas o con mayor experiencia que usted, pero lo cierto es que no existe nadie que desee más que salvaguarde a Victoria incluida mi vida, que usted. Además, nadie me cuestiona tanto como tú. Eres el único que se opone a mí para desafiarme y considerar mis órdenes prudentes o no, y eso me ha persuadido de tal importante elección. Pues de ser esas sus razones asumiré con lealtad, devoción y compromiso el ascenso. Excelente, tomará oficialmente la protesta de general en la Junta de Gobiernos, aunque espero no le moleste empezar sus labores desde mañana. La Guardia Real aposada en el palacio y la capital necesitan de un líder y guía para funcionar. Me dirigí a la puerta. Cuando la abrí y cruzó el marco de ella, éste se giró para contemplarme directo a los ojos. Por un breve instante supuse que prescindiría de mis servicios. ¿Por qué creyó que haría eso? No lo sé, por besarla, quizá. Mi estómago se hizo nudo en cuanto escuché aquellas palabras. Estaba segura de que nunca lo mencionaría. Pues ya ve que no fue así, y, hasta mañana. Que descansé, Damián. Descanse, Tamos, exclamó con una mirada y sonrisa muy distintas a las anteriores. Una que no era de un general a su reina, sino de un hombre a una mujer. No pude evitar sonrojarme. Por fortuna la puerta se cerró antes de que lo notara. Por breves segundos, me conservé sobre ella pensando en Damián y en el lío que me estaba metiendo. Sin duda usaría sus sentimientos a mi favor, aunque alguna especie de culpa me invadió, puesto que le apreciaba a pesar de todo, pero no me detendría. No hasta conseguir mi objetivo, aunque éste implicara pasar encima de él o de quien fuera. Una pesadilla, una terrible me levantó a altas horas de la madrugada. Mi conciencia comenzaba a torturarme de manera abrupta con todo lo que había perdido y ganado en semejanza. Tristemente, me di cuenta después de varios días de lo cometido. Acabé con la vida de 5 hombres en Idal, donde incluso me di el cinismo de contarlos. ¿En qué tipo de persona me estaba convirtiendo? No lo supe y es que el problema de matar, es que como todo con el tiempo uno se acostumbra. La facilidad con la que pasé el frío filo sin remordimiento me heló la sangre. Mi sentido de piedad comenzaba a escasearse y alguna parte de mí se odió por eso, aunque otra gran no lo hacía. Absurda memoria. Traté de encontrar algo que aún me diferenciara de ellos para tranquilizar mi conciencia, pero temo que no la hallé, pues lo cierto era que no me arrepentía de lo cometido. Todavía sigo sin hacerlo, y ahora menos que nunca que me encuentro bajo las 4 paredes del interrogatorio de mi propio palacio, directo a ser juzgada y condenada. Había pasado más de una semana del ataque y si fuera una fuerte a esas alturas, mis heridas ya habrían casi sanado, sin embargo, no lo estaban debido a que mi sistema llevaría a cabo el lento proceso de cicatrización, puesto que mi brazo todavía permanecía siendo sostenido por el cabestrillo. La junta mensual al fin cedería y ninguna de ellos debía de ver ni una sola pizca de debilidad por mi parte, aunque presentí que terminarían por encontrar alguna. Es lindo volver a verla, reina Ofi. No pude evitar detener mi paso con rumbo a la sala asignada para las juntas, y sonreírle a mi querido Roland Llanos, una vez que su silueta se reveló. Es lindo volver a verlo, guardia Roland, destiné la mirada al final del solitario corredor. Mis guardias. Les hallé una actividad momentánea. Asentí ante el uso de su control en ellos sin poder acostumbrarme del todo aún. ¿Se mira bien, Majestad? ¿Qué va? Avancé hasta él. El medicamento me causa tanto sueño que debo leer 2 veces las enmiendas antes de firmar,
y mis vendajes continúan cambiándose cada tercer día, pero tú luces bien. Y es que a diferencia de mí, Ron ya no poseía nada que sostuviera su brazo, pese que su postura seguía rígida. Gracias a que cierta reina me concedió los suficientes días para poder recuperarme. ¡Qué reina tan considerada! No sabes cuánto. Tanto que hizo aprendiz al hermano de su doncella. El día anterior a ese, Agustín llevó a Mateo, el hermano menor de Ana, al ala de enfermería del palacio para ser el aprendiz de la doctora Mirna tal como se lo prometía a mi doncella tiempo atrás. Ambos se veían tan felices que me alegré poder devolver algo de lo mucho que había arrebatado. Agustín me lo contó, así como la partida de tu abuela 2 días atrás. Mi sonrisa se dispersó seguido de recargar mi espalda a la pared. Y es que, después de nuestra discusión, ella había optado por partir, puesto que todo indicaba que Rebeca Viraren no pensaba soportar las demandas de su reina y nieta, por lo que tomó sus cosas y se marchó junto con la tía Glad, su dama Amélie y amante de toda la vida con título de mayordomo, Luca. Por un breve instante, antes de que se subiera a aquel jet a Santiago, ansié que desistiera, pero no fue así. Como buena militar santiaguense, ella supo exactamente dónde atacar. Dejó en claro que ella sería otra persona más en mi vida que no me amaría. Tal vez estaba en lo correcto. Después de todo, las personas que lo hicieron alguna vez estaban muertas. Supongo que antes de que ella se marchara yo ya estaba sola. No estás sola, Ron avanzó en mi dirección. Tienes una nación completa con miles de ciudadanos, y soldados de bota que incluye a este humilde real que te salvará de todas las formas posibles, ¿lo recuerdas? Eso último me hizo elevar la vista a él. Estaba tan cerca y apuesto como siempre con aquel traje que le vestía. Era cierto, todavía lo tenía a él. Aunque temo que después de mañana deberé hacer guardias a los alrededores de la capital por un mes. ¿Qué? No. Son órdenes de mi capitán Ofi. Pues convéncelo. Haz que tus guardias sean dentro del palacio, no afuera. ¿Me pides que encante a mi capitán al mando? Sí. No quiero que te marches. Un paso más al frente y nuestras miradas se conectaron sin intención de deslindar lo que nacía entre ambos. ¿Por qué? Tragué saliva por mi próxima confesión. Porque yo te necesito, Ron. Eres lo único que tengo y... Sus bellos grises ojos se destinaron a mi mano, la misma que posee en su pecho. En aquel corazón que deseaba que me perteneciera. Bastó de segundos para que su mano se sobrepusiera a la mía y se acercara el 90% a mí, permitiendo que mi 10 restante uniera nuestros labios. Esa vez no hubo dolor como en Idal ni timidez como en la celebración de los fuertes, no. Nuestro beso fue osado y perdurable. Su brazo debió de rodear mi cintura con precaución por mi cabestrillo, mientras la otra se instaló en sostener aquella pared en la que mi cuerpo se aferraba para no caer de aquel sueño que era besarlo. Ya no poseía dudas de lo que yo sentía por él, y por eso lo atraje en un abrazo que deseé que durara por siempre. Sus labios en los míos se encajaban en perfección. Son voces y pasos los que nos alertan a deslindarnos, aunque sonreímos al percatarnos que se trataban de mis escoltas personales. Los mismos que Roland se encargaba de que fueran discretos con lo nuestro, aunque mi querido guardia no estaba dispuesto a dejarme marchar a la junta mensual, pues sus amplias manos capturaron mi rostro. No sabes cuánto me gustaría volver a besarte. Ron, exclamé de forma que pareció un canto con las mejillas sonrojadas, pues nuestros sentimientos yacían tan claros como nuestra clandestinidad debía mantenerse. Dijimos que nos diríamos la verdad, ¿cierto? Me mordí el labio en el instante que mis dedos jugaban con los ribetes de su uniforme. Cierto, y puede que esta reina te otorgue permiso para volver a hacerlo. Ambos deseábamos que nuestras bocas se encontraran de nuevo, sin embargo, un tercero nos miró a lo lejos, pues Uriel Wendigo, el gobernador de Palma, cruzó por el pasillo. Me alejé de mi guardia tan pronto como pude, pero fue imposible. Wendigo nos había sorprendido. Su par de ojos rojos barrió en su totalidad a Roland por un breve y agonizante segundo para después posarse en mí y alejarse. Ministro Osmar. Funcionarios Glory, Luis Owen, mis altísimos gobernadores, recité sus puestos seguido de que todos asintieron con un gesto de respeto. Sea bienvenido a esta su primera sesión con nosotros, gobernador Alaric, continué al instante que él sonrió con levedad,
mientras agradecía la bienvenida. Para ese momento Alaric Mendeval se había convertido en el gobernador más joven instalado en la mesa, ya que su padre, el primo de mi madre, había sufrido de nuevo un ataque al corazón que lo dejó estable, aunque débil, por lo que su hijo asumió el mando a los 21 ciclos. Otro aliado que se agregaba para mí junto con Farfán y muy pronto con su hija Micaela cuando ascendiera al puesto y el ministro Osmar. No me olvidé de Damián que, aunque ya no le veía tanto por su demandante cargo, por igual estaba presente ya que debía anunciar su nuevo puesto, incluso si nadie pareció sorprendido. La sesión no iba más allá de lo cotidiano. Nada de lo que no hubiera ya vivido en las anteriores reuniones hasta que un hecho lo cambió todo. Agregar una ley en la que los seguidores pudieran ser aprendices no solo por dependencia de un fuerte, sino que pudieran recibirla a base de educación para ejercerla como oficio. Crear talleres para ellos tal como mi madre lo soñó cuando era joven. Desafortunadamente, mi padre nunca logró concretarlo. Escuché negativas como siempre en Borja y Wendigo. Lo mismo con los funcionarios quienes no se encontraban cómodos con la mención, mientras que el viejo Osmar y Ugalde, el gobernante de Marina, se reservaron sus comentarios. ¿Qué pedirá después, Majestad, que presidan en esta junta también? Inquirió Wendigo. Victoria es tan suyo como nuestro, agregué con irritación. La nación es funcional, argumentó el tesorero. Si se les da oportunidad de mejorar, el orden se perderá. Hay ciertas cosas que deben permanecer tal y como están. Estoy consciente de eso, señor. Sé que este mundo no puede ser perfecto, pero sí justo. Comprendo que debe haber un orden. Sería absurdo no tenerlo. Tengo claro que dentro de su sistemática algunos deben cosechar, otros más transportar, después vender y finalmente adquirirlo para que uno de nuestros sirvientes lo lleve directo a nuestros lujosos hogares, porque esa es la forma como debe funcionar Victoria, ¿no es cierto? Observé a los integrantes de la mesa. Pero en todo ese proceso alguien debe asegurarse que el trato sea digno, y como reina de esta nación, mi obligación es encargarme de que suceda. Yo era la regente de Victoria y aunque nunca deseé serlo, ya había aceptado mi destino. Sirvo para ellos y para ustedes por igual. ¿Habla también para los seguidores que le hicieron eso? Resonó la voz de Borja, quien observaba mi brazo sujeto al cabestrillo. Suponer que todos los seguidores van a matarme es tanto como suponer que todos los fuertes me van a adorar. Señor gobernador, estaba segura de lo que proclamé con convicción y voz serena, aunque severa. Todos los presentes callaron, pues tenía la certeza de que a la mayoría de esa sala me consideraban una molestia. ¿Y todas esas ideas suyas provienen de usted o es que alguien la convenció de pronunciarlas? El señor Wendigo exclamó con los brazos cruzados, reclinándose en su asiento. ¿A qué se refiere? No lo sé. Quizás si es que al igual que su padre, existe una voz que le canta todos los días al oído. Cuide bien sus palabras, gobernador Wendigo. Está hablando de mi madre, mi ceño se frunció, siendo que contemplaba bien a lo que se refería. La reina Karina era conocida por su espléndida voz. Ella solía cantarnos cada noche antes de que creciéramos lo suficiente para irnos a dormir solos. Pues ella, al igual que usted, poseía en ideas se llevó sus dedos a su pronunciada barbilla en busca de la palabra indicada. Peculiares. Mi madre no usó sus encantos para dirigir a mi padre en su reinado si es lo que sugiere. Yo nunca le haría tal ofensa a su madre. A una antigua reina, lo espetó con sarcasmo. No era el primero que lo creía, pero sí el primero en decirlo. A todo esto, ¿ya pensó su majestad con quién contraerá matrimonio? No, y ciertamente esas son de mis menores preocupaciones por el momento. ¿Tan siquiera ya ha descartado a alguno de sus contendientes? ¿Por qué tanto interés? 17, no es así. Agregó sin dejarme responder. Algunos son de Palma, aquello parecía tan solo una conversación entre él y yo como si nadie más existiera en la sala. ¿Acaso me estaba chantajeando por lo que vio con Roland? No me casaré si es lo que desea saber. Para ese entonces ya me había reincorporado de la silla. ¿Por qué? ¿Está esperando que suceda lo que a sus padres o puede que ya haya sucedido? No le conviene hacerme rabiar, gobernador Wendigo. Rabiar, porque le haría rabiar un par de preguntas. Yo solo realizo la disyuntiva de todos sus súbditos.
Su Majestad. Dijo que servía para nosotros o me equivoco. Sí, así es, pero... ¿Pero qué, reina Ofelia? Es la vida de la reina la que les ofrezco, mas no la de Ofelia. ¿Entonces la reina es la que yace frente a nosotros ahora? Y la que mató a esos rebeldes en Marina, ¿quién fue? Dio justo en el punto que me hizo explotar. Usted es la reina Ofelia. Una depende de la otra, así que fuese reina o Ofelia se mira demasiado apacible después de sustraer 5 vidas como si ya yaciera acostumbrada a ello. En ese instante, las puertas se abrieron para que los bocadillos de entremeses ingresaran. Sin embargo, Damián sacó a los sirvientes lo más pronto que pudo, aunque la puerta se mantuvo abierta, pues recuerdo haber sentido el frío viento sobre mi nuca, mientras observaba el rostro de los presentes en la reunión que se cuestionaban realmente quién era su reina. Adelante, Wendigo, dígame qué le molesta en realidad. Dígame por qué habla tanta estupidez frente a mi rostro, profanando el nombre de mi madre, dudar del reinado de mi padre y del mío que comienza. Tan solo diga la verdad y después, puede ahogarse con sus propias palabras. De pronto sus antes manos cruzadas, permanecieron sobre la mesa. Se irguió en un santiamén con sus ojos enfrentados a los míos. Pienso que usted es una mentirosa e ineficiente reina tal como lo asegura Octavius. Usted no está de nuestro lado, sino de esas escorias débiles seguidoras. Debería dejarnos gobernar esta nación como se debe, mientras le dedica su tiempo a su querido guardia con la tonta novela de amor que haya creado en su cabeza. Después de sus duras palabras, sus manos se posaron en su garganta con angustia. Se reincorporó de su asiento con velocidad al tiempo que miró mi rostro, aunque en esa ocasión el terror lo invadía. No demoré en percatarme de lo que sucedía, pues le había espetado que dijera la verdad y después de eso, podía ahogarse con ellas. Roland se había conservado afuera de la sala, porque antes de irme le pedí que se quedara en el pasillo para poder asaltar a Wendigo y hacerlo olvidar que nos miró, aunque en ese instante fue testigo de cómo me trató el gobernador. Ron era un hombre impulsivo cuando de protegerme se trataba, y consideró un ataque lo que el gobernador me decía y actuó sin pensar. Él siempre sabía cuando quería usar sus encantos y sin duda alguna, Ron estaba en lo correcto acerca de mis pensamientos. Quería y deseaba provocarle daño a Wendigo y así sucedió. Todos fueron a su asistencia, preocupados de lo que le sucedía excepto yo, que permanecí frente a mi asiento. Un poco más, solo un poco. Me decía, ahógate, le gritaba en mi mente hasta que una mano en mi brazo me hizo salir de aquel trance. Basta, Tamos, Damián se colocó frente a mí. Me tomó de los hombros para enfocar mi mirada en la suya. Detente, por favor, liberé el encanto. Con una mirada hice detener a Ron. En un respiro profundo Wendigo volvió a respirar. El color le había regresado al rostro. Ella lo hizo. El dedo de Uriel Wendigo me apuntó seguido de ser testigo de cómo Damián me calmó. Ella me habló, susurró atemorizado. Ella habló en mi cabeza. Todos llevaron su vista de él a mí con el mismo pánico que Wendigo conservaba segundos atrás, mientras las manos del gobernador temblaban. Yo no, solo concedí 2 pasos atrás por el impacto de las miradas que incluso Alaric me destinó aterrorizado. No quería hacerlo. No concebí expresar más. Salí corriendo de la sala. Ignoré por completo a Roland en el proceso hasta refugiarme más allá de las paredes del palacio.